Bienvenidos a su programa Aprendiendo a Vivir. Soy el pastor Cristian Garrido de la Iglesia Cristiana Bethesda Guamaní, en el sur de Quito, en el Ecuador. Agradezco al pastor Edison Campaña por esta invitación y en esta mañana quiero meditar con ustedes en un tema muy lindo titulado Ir y Hacer. Tiene como propósito este tema que recordemos por qué y para qué es que somos cristianos. Muchas veces nos hemos preguntado o no nos hemos preguntado esta inquietud, ¿por qué y para qué somos cristianos? Y esto tiene que ver mucho con la iglesia actual. ¿Cómo estamos siendo parte de la iglesia actual, la iglesia moderna? Si vemos en los evangelios, vemos que la iglesia primitiva era una iglesia que se movía, era una iglesia que caminaba. Y tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo no se cerraba, sino que más bien Él iba, Él caminaba, Él tocaba a la gente, Él vivía prácticamente fuera de un templo. ¿Por qué esta realidad ahora en la actualidad está pasando? Porque muchas veces la iglesia ha perdido esa visión, ha perdido esa misión de ir y hacer discípulos. El tema de esta mañana se titula Ir y Hacer. Pero tenemos que nosotros involucrarnos, entender qué quiere decir esto. Una vez más, la comunidad cristiana en un gran porcentaje ha olvidado esta encomienda. Y muchas veces este tema es un poco complicado de tratarlo en las congregaciones, porque la gente no ha visto la necesidad de ir afuera de un templo, ir fuera de una instalación llamada iglesia, mal llamada iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. El Señor así lo dice, somos templo y morada del Espíritu Santo. Es por eso que debemos recordar el mandato del Señor. ¿Qué nos dijo Él luego de haber ya cumplido todo lo que Él dijo inicialmente? Que Él iba a morir en la cruz, que Él se levantaría al tercer día. Y la orden que Él nos da es imperativa, es necesaria que debamos cumplirla. Recordando eso, quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué importante es entender esto. Id y haced es una orden, mas no es un pedido. No es que nos está diciendo el Señor, si es que quiere el creyente, vaya y haga. El Señor nos está diciendo, id y haced. Y quiero leer otra versión, de la Nueva Versión Internacional, los mismos pasajes. Y dice así, versículo 19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La orden en la versión Reina Valera dice, id y haced. En la versión de la Nueva Versión Internacional dice, vayan y hagan discípulos de las naciones. Esa frase no es un condicionante a los creyentes. Debemos verla como lo que es, una orden de parte del Señor. Recordemos que el Señor en ese momento, cuando Él dice estas palabras, una vez más ya todo estaba consumado. Él ya estaba en su posición de Dios. Él ya no era un hombre que caminaba junto a sus discípulos. Él era Dios. Él había resucitado. Él se había levantado de los muertos. Y con mayor autoridad y testimonio tenía todos los argumentos a su favor para decir a sus discípulos, a los creyentes, id y haced. Y ese es el primer punto que yo quiero tratar en esta mañana. Y el único punto también. ¿Qué implica esta orden? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Nos está diciendo que vayamos. Eso implica trabajo. Eso implica acción. Ir, vayan. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia actualmente? La iglesia ha dejado de ir. La iglesia ha pensado que con reunirse en un templo domingo a domingo están cumpliendo con la gran comisión. Y esa no es la idea que el Señor tenía. Para cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos ir, les está diciendo, bueno, ustedes ahora tienen una misión que cumplir. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a tener recursos? Ellos no le cuestionaron eso al Señor. Más bien ellos dijeron, amén, Señor, yo voy. Tú me dices que vaya, yo voy. Pero la pregunta también dice, ¿a dónde vamos a ir? Y les dice a las naciones. Id y haced discípulos a las naciones. En ese instante, el contexto cultural, el contexto histórico, no nos narra cómo los discípulos emprendieron sus caminatas, cómo emprendieron sus viajes, de dónde tenían los recursos para hacerlo. Quizás ellos no tenían dinero, quizás ellos no tenían
en ese entonces quizás un caballo, un camello, un burro para movilizarse. Tenían sus pies. Y eso implicaba trabajo, eso implicaba esfuerzo, eso implicaba en ellos acción. Hoy en día es muy común ver a la gente sentada en una hermosa iglesia, sentado en un hermoso templo, en bancas cómodas, que muchas veces nos hacen inválidos porque no caminamos. Es el momento de que el pueblo cristiano retome las plazas, retome los parques, retome las calles para llevar este mensaje. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Porque el Señor está encomendando a hombres y mujeres fieles. No está encomendando a cualquier persona, está encomendando a los que creen en Él. A los que han dicho, en el nombre de Jesús yo voy y hago. A los que han dicho, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. A los que han dicho, el Señor me cambió, el Señor me salvó. Ahora yo voy y hago. Pero muchas veces la decisión simplemente queda en emoción. Porque no hay la acción. Vemos manos levantadas, vemos gente que dice, pastor, tómame en cuenta. Vemos a gente que dice, yo quiero. Pero el momento de decirles, ok, ven, hagamos. Muchos dan el paso atrás. Es el momento que la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, empiece a ir y hacer. Una vez más, esto va a implicar cambios mentales, cambios de actitud, cambios de comportamiento, porque no solo debemos tomar una Biblia y salir a la calle a pregonar el Evangelio, tenemos que vivirlo. El vivir la palabra de Dios significa tener estándares de vida, no solo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el lugar de estudio, en la calle. Si tú vas en un autobús, vas en tu auto por la calle, ¿cómo debe ser tu actitud? ¿Cómo debes mostrar a Cristo con tu actitud? Si vas en un autobús y tienes que ceder el asiento a alguien, hazlo, porque eso es mostrar a Cristo, eso es predicar a Cristo. Si tú vas en tu trabajo y miras que hay corrupción, pues no seas parte de la corrupción. Si tú ves que tu sociedad no recoge quizás la basura, empieza tú cambiando esa actitud, empieza tú recogiendo la basura. La gente dirá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo haces? Porque Cristo está en mí. Eso es vivir y hacer. El trabajo muchas veces pensamos que es simplemente pararnos en un púlpito y predicar. El trabajo va mucho más allá. Va en el sentido de que puedes consolar a la gente, de que puedes ser ejemplo. Eso nos mandó el Señor. El momento que les dijo el Señor a sus discípulos, id y haced discípulos, quería decirles, vayan y den ejemplo. Sean testimonio de lo que yo he enseñado en ustedes, para que ustedes enseñen también a otros. Para que el mundo vea en ustedes mi ejemplo. Tenemos que ser el espejo del Señor. Tenemos que aprender a vivir los mandatos de Dios en nuestra vida. Que empecemos a caminar como Él quiere que caminemos, como creyentes, como cristianos, como seguidores de sus pisadas. Es muy importante entender esto. El Señor, si bien es cierto, les dijo que vayan, era un desafío. ¿Cuántos estamos desafiados al escuchar esta porción de la palabra? ¿Cuántos estamos diciendo, Señor, yo quiero ir y hacer, yo quiero ser parte de ese mover? El mundo está convulsionado por tantas situaciones que están pasando, violencia, drogas, pornografía, corrupción, etcétera, de cosas, guerras, violencia, sicariato. Pero ¿qué está haciendo el pueblo cristiano? No nos debemos encerrar. Hoy es el momento, hoy es el desafío del Señor para esta generación, para esta nación y para las naciones que están escuchando este mensaje, que se levanten. Si tú estás mirando este mensaje y te sientes motivado, yo te animo, hermano, yo te animo, hermana, a que tomes esta orden del Señor que está en el libro de Mateo y la pongas en tu vida en práctica hoy mismo. Hoy es el tiempo de levantarnos y hacer, de empezar a trabajar, de empezar a quitar el desánimo, de empezar a quitar las excusas de tu boca. Porque muchas veces no hacemos y cumplimos con Dios porque simplemente pensamos que no somos capaces. Quizás los discípulos en esa circunstancia en la que se encontraban tenían miedo, tenían temores, tenían quizás angustia. ¿Y si voy y me pasa algo? ¿Y si salgo de mi familia y quizás si me rechaza mi sociedad, si etcétera de cosas? Empezamos a pensar y a cuestionar la orden del Señor. Eso el Señor no quiere. El Señor les dijo a los discípulos, id y hacer. Vayan y hagan. Pero también les enseña que aprendan a cumplir con esta visión. Que lo hagan claramente. Porque la visión que Dios les dio es a todas las naciones, al mundo entero. ¿Cómo lo iban a hacer? Esa es la misión. Con su testimonio. Haciendo discípulos de Cristo a todas las naciones. Enseñándoles a que guarden estas cosas que os he mandado, dice el Señor más adelante.
Por eso es necesario que hoy en día, tú y yo, mi hermano, asumamos ese desafío personalmente. Empecemos a salir de nuestras 4 paredes mentales, quizás, porque hemos pensado o hemos creído que la estaticidad de la iglesia es lo que quiere Dios, y eso no es. Dios quiere que una vez más nos armemos de valor, tomemos las armas espirituales que Él nos ha dado para ir afuera. Afuera hay mucha gente que necesita un consuelo, que necesita un abrazo, que necesita un Dios te bendiga, un Cristo te ama. Eso necesita la sociedad ahora. ¿Cuántos jóvenes conoces tú que tienen problemas en su hogar? ¿Cuántos niños conoces tú que son abusados sexualmente? O que son maltratados en sus hogares, o que son menospreciados. ¿Y tú qué has hecho, mi hermano? ¿Qué ha hecho la iglesia por esos niños, quizás? ¿Qué ha hecho la iglesia por esos jóvenes? Muchas veces los ha marginado. Muchas veces ha cerrado las puertas. ¿Para qué? Para no incomodarse. Yo sé que ese no es nuestro caso, pero no esperemos que eso suceda para tomar correctivos. Es el momento de que tú y yo, mi hermano, nos levantemos, tomando estas promesas, tomando su palabra y diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacerlo. Yo quiero involucrarme en este avivamiento. El avivamiento no va a llegar siempre y cuando tú y yo no nos pongamos a trabajar. El avivamiento llegará en el momento en que tú y yo decidamos levantarnos, ponernos a caminar, ponernos a trabajar, ponernos a servir, involucrarnos en la obra del Señor. No esperes que otros lo hagan, hazlo tú. Hoy es el desafío para cada uno hacerlo, porque el Señor nos está diciendo ir y hacer. Termino con esto, hermanos. Es hora de que la iglesia del Señor cumpla su rol dentro de la sociedad, un rol de influencia, un rol de cambio, no un rol de juicio. Lamentablemente la iglesia ha empezado a señalar, pues no debemos señalar, debemos levantar, debemos amar, debemos empezar a salir de nuestras 4 paredes doctrinales y muchas veces influir a los demás, abrazarlos. Qué lindo es poder abrazar a las personas, qué lindo es poder abrazar a un niño, qué lindo es poder decirle a un joven, sabes que tú eres importante para Cristo, Dios tiene un plan para ti, el Señor tiene un plan para tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el desafío de ir y hacer. Siendo este rol el de mostrar las virtudes de Cristo al mundo. Ese es nuestro rol. Nosotros somos reflejo de lo que el Señor es. Entonces mostremos al mundo. Es tiempo de que seamos realmente un ejemplo de amor, de servicio, de conducta, de fe. En general, todos los atributos que Dios tiene y que nos está dando a cada uno, para que los pongamos por obra. Hagamos nuestra la orden del Señor que nos dice, id y haced. Mi hermano, mi hermana, yo te invito a que en este instante tú medites junto conmigo, que cierres tus ojos junto conmigo. Y si tu decisión aún no ha sido por seguirle al Señor, pues que ahora empiece, que hoy sea ese día nuevo para tu vida. Que un cántico nuevo florezca en tu corazón y que de esa manera empecemos a ir y a hacer juntos. Cierra tus ojos conmigo y repite conmigo esta oración. Señor, en este día yo renuncio a todo lo que me detiene. Yo quiero, Señor, empezar a ser como los discípulos, a tomar la obra tuya en mis manos y empezar a salir, empezar a hacer, empezar a cumplir. Repite conmigo, Señor, yo te abro mi corazón, te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, cámbiame, renuévame, transfórmame, hazme un discípulo para de esa manera también hacer discípulos. Amado Dios, permíteme tener el gozo de ver a niños, a jóvenes, a hombres, a mujeres, a ancianos, haciendo esta decisión de fe también, como la que yo hago el día de hoy. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad de permitirme ver este programa, porque, Señor, tú en este día nos estás diciendo a cada uno, id y haced. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esa decisión, si tú has abierto tu corazón al Señor, yo te animo a que busques una iglesia donde se predique la sana doctrina. Si tú estás aquí en el Ecuador, ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra página web. Si estás fuera de Quito, busca un lugar. Contáctate acá a la iglesia Bethesda y vas a ver que tendremos ayuda y soporte para ti. Una vez más,
te animo a que sigas adelante, siguiendo las pisadas de Jesús. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Si te ha impactado este mensaje y quieres aprender más acerca de Jesús, contáctate con nosotros. Ingresa a www.iglesiacristianabethesda.org y escríbenos. Estaremos gustosos de atenderte. Responderemos a tus inquietudes. Dios te bendiga.